Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos genial, listos para una dosis de salseo, intriga y un poco de pasión made in Turquía. Porque sí, hoy vamos a hablar de la telenovela turca que está arrasando aquí en España y dejando a todo el mundo pegado a la pantalla. ¿De cuál estoy hablando? Pues obviamente de la que tiene a media España suspirando por sus protagonistas, sufriendo con sus giros inesperados y comentando cada capítulo en redes sociales. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama otomano, quiero recordaros que si os gusta el contenido que os traigo, si disfrutáis de mis análisis y mis opiniones, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es gratis, rápido y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no os perderéis nada. Bueno, dicho esto, preparaos una buena taza de té, poneos cómodos y vamos a sumergirnos en el mundo de esta telenovela turca que ha conquistado España. Vamos a analizar qué la hace tan adictiva, por qué está generando tanto revuelo y, por supuesto, vamos a hablar de sus personajes, sus tramas y sus giros más impactantes. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Verán, el fenómeno de las telenovelas turcas en España no es nada nuevo. Llevamos ya años enganchados a historias llenas de pasión, intriga, amores imposibles y paisajes espectaculares. Pero esta última, en particular, ha logrado superar todas las expectativas. Ha conseguido algo que no todas las series logran, conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. ¿Y es que, qué tiene esta telenovela que la hace tan especial? Pues, en mi opinión, son varios factores los que contribuyen a su éxito. En primer lugar, las historias turcas en general suelen tener una narrativa muy cuidada, con personajes complejos y situaciones que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y la sociedad. No son simplemente historias de amor rosas, sino que abordan temas más profundos y universales. Piénsenlo, muchas veces vemos reflejadas nuestras propias luchas y dilemas en esos personajes que, aunque vivan al otro lado del mundo, comparten nuestra humanidad. En segundo lugar, los actores turcos en general son unos auténticos profesionales. Son capaces de transmitir emociones con una mirada, con un gesto, con una palabra. Y eso, amigos míos, es algo que se agradece muchísimo. Porque nos hace creer en la historia, nos hace sentirnos identificados con los personajes y nos hace sufrir y alegrarnos con ellos. Además, hay que reconocer que la belleza de muchos de estos actores y actrices turcos ayuda, y mucho. No voy a mentir, ¿a quién no le gusta ver rostros atractivos en la pantalla? Pero más allá de la apariencia, está su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y hacernos creer en sus historias. Pero además de la calidad de la historia y de la interpretación de los actores, creo que otro factor clave del éxito de esta telenovela en particular es su capacidad para sorprendernos. No es una historia predecible, no es un cuento de hadas con un final feliz asegurado. Al contrario, está llena de giros inesperados, de sorpresas que nos dejan con la boca abierta y con ganas de ver el siguiente capítulo. Esa sensación de no saber qué va a pasar, esa tensión constante, es lo que nos mantiene enganchados y comentando cada episodio con nuestros amigos y familiares. Y es que en esta telenovela, nada es lo que parece. Los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, y los personajes evolucionan y cambian a lo largo de la historia. Esto hace que la trama sea mucho más interesante y que nos mantengamos enganchados desde el principio hasta el final. Piensen en esos personajes que al principio detestábamos y que, de repente, empezamos a comprender e incluso a sentir cierta empatía por ellos. Esa complejidad es lo que enriquece la historia y nos invita a la reflexión. Pero, ¿de qué va exactamente esta telenovela? Pues sin revelar demasiados detalles para no arruinar la sorpresa a aquellos que aún no la han visto, puedo decirles que se centra en la historia de una joven que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y luchar por sus sueños. Una historia de amor, sí, pero también una historia de ambición, de traición, de venganza y de redención. Todos estos elementos se entrelazan para crear una trama adictiva y llena de emociones. Y por supuesto, no podemos hablar de esta telenovela sin mencionar a sus protagonistas. Dos personas con personalidades muy diferentes, pero unidas por un destino en común. Son personajes complejos con virtudes y defectos, que nos hacen sentirnos identificados con ellos y que nos hacen sufrir y alegrarnos con sus decisiones.
Sus interpretaciones son tan convincentes que a veces olvidamos que estamos viendo una serie y sentimos que estamos presenciando la vida real. Y es que al final, eso es lo que hace que una telenovela sea realmente exitosa, su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Su capacidad para hacernos reír, llorar, sufrir, alegrarnos y, en definitiva, sentir. Y esta telenovela turca, sin duda alguna, lo consigue. Nos toca la fibra sensible, nos hace reflexionar sobre nuestros propios valores y nos invita a soñar con un mundo mejor. Ahora, vamos a hablar un poco de por qué creo que las telenovelas turcas están teniendo tanto éxito en España, y en el mundo en general. Creo que una de las razones es que ofrecen una visión diferente a la que estamos acostumbrados en las series occidentales. Nos muestran una cultura diferente con sus propias costumbres, tradiciones y valores. Y esto, sin duda alguna, resulta muy atractivo para el público. Nos permite asomarnos a una ventana a un mundo desconocido y enriquecer nuestra perspectiva. Además, las telenovelas turcas suelen tener una producción muy cuidada, con una fotografía espectacular, una música envolvente y unos escenarios de ensueño. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a un mundo diferente y nos hace olvidar nuestros problemas por un rato. Es como una escapada a un universo paralelo donde la belleza y el drama se combinan para crear una experiencia inolvidable. La música, en particular, juega un papel fundamental, ya que ayuda a intensificar las emociones y a crear momentos memorables. Pero además de todo esto, creo que otro factor importante del éxito de las telenovelas turcas es su capacidad para reinventarse. No se quedan estancadas en los mismos clichés de siempre, sino que buscan nuevas historias, nuevos personajes y nuevas formas de contar historias. Y esto, sin duda alguna, es algo que se agradece muchísimo. Se atreven a abordar temas controvertidos, a romper con los estereotipos y a ofrecer una visión más realista y actual de la sociedad. Y es que al final, lo que todos buscamos en una telenovela es una buena historia, personajes con los que podamos identificarnos y una producción de calidad. Y las telenovelas turcas, en general, cumplen con creces todos estos requisitos. Nos ofrecen un entretenimiento de calidad que nos engancha desde el principio y nos mantiene pegados a la pantalla hasta el final. Ahora bien, no todo es perfecto. Algunas veces las tramas pueden resultar un poco lentas o repetitivas, y algunos personajes pueden caer en estereotipos. Pero en general, creo que las telenovelas turcas ofrecen un entretenimiento de calidad que merece la pena disfrutar. A veces la duración de los episodios puede ser un poco excesiva, pero la intensidad de las emociones y la complejidad de las tramas compensan con creces este pequeño inconveniente. Y esta telenovela en particular, la que está arrasando aquí en España, creo que es un claro ejemplo de ello. Es una historia bien contada, con personajes complejos y una producción de calidad. Y sobre todo es una historia que nos hace sentir. Nos hace reír, llorar, sufrir, alegrarnos y en definitiva, vivir la historia como si fuera nuestra. Así que si aún no la habéis visto, os recomiendo que le deis una oportunidad. Quizás os sorprenda y os enganche tanto como a mí. Y si ya la habéis visto, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre la telenovela, vuestros personajes favoritos y vuestros momentos más impactantes. Me encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. ¿Cuál es vuestro personaje favorito y por qué? ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de la serie hasta ahora? ¿Qué opináis del final? Quiero saberlo todo. Y hablando de comentarios, no os olvidéis de dejarme vuestras sugerencias para próximos vídeos. ¿De qué os gustaría que hablara? ¿Qué temas os interesan? Dejadme vuestras ideas en los comentarios y las tendré en cuenta para futuros vídeos. Podríamos analizar otras telenovelas turcas, hablar de los actores y actrices más populares, o incluso comparar las telenovelas turcas con las de otros países. Las posibilidades son infinitas. En resumen, hemos hablado de la telenovela turca que está conquistando España, analizando sus puntos fuertes y débiles, y tratando de entender por qué está teniendo tanto éxito. Hemos hablado de su trama, de sus personajes, de su producción y de su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya servido para descubrir o reafirmar vuestra pasión por las telenovelas turcas. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y os haya servido para conocer un poco más sobre este fenómeno de las telenovelas turcas. Y si os ha gustado,
no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas formas de entreteneros y de compartir mi pasión por las telenovelas. Y ahora, para terminar, quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y no olvidéis dejarme en los comentarios vuestras opiniones sobre la telenovela, vuestros personajes favoritos y vuestros momentos más impactantes. Me encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. Vuestros comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido para vosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis, rápido y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no os perderéis nada. Prometo seguir trayéndoos los mejores análisis, los mejores salseos y las mejores recomendaciones de telenovelas turcas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recordad, la vida es un culebrón, pero con un buen té y una buena telenovela, todo se lleva mejor. Chao, chao, mi gente guapa.